Empezamos entonces. Tenemos con nosotros a Consuelo Gaitán, que es la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, a la que damos las gracias por venir. Y no es una casualidad que esté aquí. Creemos que es ahora mismo el ejemplo de mayores dimensiones y creo que más efectivo ahora mismo de la teoría que venimos defendiendo desde nuestra asociación en estos últimos años. Las bibliotecas como motores de desarrollo y como agentes activos en los programas y en las decisiones de desarrollo. Ellos han concebido que la base del desarrollo del nuevo país que tienen previsto montar en las zonas de guerra empieza por la biblioteca. Y en este caso por la biblioteca móvil, porque la situación es urgente. No se puede esperar a construir edificios, hay que empezar ya. Y por eso la hemos invitado a ella, porque la Biblioteca Nacional es la cabeza de todo este proyecto en el que intervienen, como ella nos va a decir, diferentes administraciones, diferentes organismos, pero eso ya se lo dejo a Consuelo. Consuelo está muy unida al mundo del libro y de la lectura desde, digamos, un principio de su trayectoria profesional. Es graduada en Filosofía y Literatura por la Universidad de los Andes. Fundó en su día la librería Biblos. También fue editora de la colección Cara y Cruz en la editorial Norma. También fue realizadora y productora del programa de radio Libros y Música. Ha sido directora del Museo de los Niños de Bogotá y también ha ostentado la dirección del Espacio de Literatura y de la Cátedra de las Américas del Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana de Barcelona. Antes de ser directora de la Biblioteca Nacional, era coordinadora del Grupo de Literatura y Libro de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia. Y hoy día, y por eso está aquí, es la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia desde agosto de 2013. Creo que es muy interesante lo que nos va a decir y espero que genere un abundante turno de preguntas. Les dejo con Consuelo. Muchas gracias, Roberto. Nos conocemos hace 5 minutos, pero parece como si te conociera de toda la vida. Muchísimas gracias. La acogida ha sido extraordinaria, gracias a Concha, que nos ha propiciado también el viaje aquí a España. Y bueno, es muy emocionante. Esta es la primera vez que vamos a presentar el proyecto, los resultados de un proyecto que empezamos a gestionar y a trabajar desde hace mucho tiempo y cuyos resultados nunca previmos. Por supuesto, llevamos trabajando en la Red Nacional de Bibliotecas, que tiene 1.445 bibliotecas en Colombia desde hace muchos años, y consideramos que la lectura, el libro, la palabra son herramientas fundamentales para la consolidación y creación de ciudadanía, pero nunca pensamos que los efectos en terreno iban a ser tan importantes. Entonces vamos a empezar a presentarles este proyecto. Bueno, lo primero es un pequeño contexto de Colombia. Colombia es un país bien extenso que está atravesado por 3 zonas montañosas en donde allí se concentra la mayor población. Como ustedes pueden ver, de la mitad del país hacia arriba está concentrada la población y la mitad hacia abajo, que son las zonas selváticas y las más rurales, es donde menos población hay. Y el 77% de la población vive precisamente en las cabeceras municipales, pero el 99% del país es zona rural. Por lo tanto, pues muy pocas personas y además las pocas que había, el conflicto que llevaba más de 50 años las había ido desplazando de las zonas rurales, totalmente desatendidas por el Estado colombiano. Y debido a estas distancias
pues digamos, la capacidad de integrar el país había sido fallida. Siempre se ha hablado de Colombia un país fallido, pero bueno. En el siglo XIX, 1986, se hizo una constitución que estuvo vigente hasta 1991. Era una constitución muy conservadora, una constitución muy clerical, una constitución en donde todavía no se reconocían hechos tan importantes como lo vino a hacer la Constitución del 91, y era reconocer la diversidad de etnias, la diversidad de culturas y una pluralidad de lenguas. Obviamente el español es la lengua oficial, pero hay 64 lenguas indígenas. La diversidad cultural de Colombia es extraordinaria, entre otras porque esas montañas que ustedes vieron al principio han generado unos aislamientos en capacidad de comunicación. Bueno, este mapa que ustedes ven es un mapa dramático. En los años 90, la revista más importante política, la revista Semana, publicó este mapa. Todas las zonas rojas que ustedes ven ahí son zonas en donde los últimos 3 meses había ocurrido algún hecho violento. En los últimos 3 meses, o sea, ustedes miren esto. Es absolutamente impresionante cómo estaba Colombia en los años 90. Y todo esto generaba, pues, lo que la violencia genera, que es una incapacidad de comunicarse, un miedo total y una egoísmo por, obviamente, defender su propia vida, su propia familia, y un aislamiento y una profundización del individualismo. Y nosotros hemos mirado cómo a partir de lo que genera el conflicto, que es individualismo, lo contraponemos con la cultura, que es precisamente la integración de la comunidad, y le hemos apostado a esa contraposición. Y la cultura definitivamente, pues, como eje de transformación, es un espacio que es el más propicio para la participación, para la inclusión, para los procesos democráticos, y ahora, sin ponerlo aquí, pero es el mayor elemento para la reconciliación. Nosotros también, pues a raíz de toda esta experiencia que in situ nos ha demostrado el poder y la capacidad que tiene la cultura y la lectura, hemos encontrado que hay muchísima teoría que lo respalda, pero a nosotros fue la realidad la que nos puso en evidencia que esto era de verdad algo completamente real. Y definitivamente, como lo dice esta cita, pues la cultura hace que las personas se reconozcan, bueno, crezcan en conjunto, definitivamente reconstruye el tejido social de una manera como no lo podría hacer otra intervención. La Biblioteca Nacional, que es la biblioteca patrimonial del país, pero también la cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas, es dependiente, es una unidad administrativa especial del Ministerio de Cultura. Y hemos tenido la fortuna de que la ministra de Cultura, que viene desde el primer periodo del actual gobierno, que era 2010-2014, y que fue reelecto 2014-2018, tuvo como iniciativa que su plan de inversión más grande fuera la lectura de bibliotecas. Por lo tanto, hizo un plan de su gestión para que la mayor inversión que se hiciera con los recursos del Ministerio de Cultura fueran a bibliotecas y lectura, cosa que es bien importante para nosotros porque nos puso el mayor trabajo posible, pero también los mayores recursos. ¿Y en qué ha consistido esta inversión? Inicialmente encontramos a 2010 que alrededor del 24% de hogares colombianos no tenían ni un solo libro, ni un solo libro.
Entonces, lo primero que había que hacer era acercar los libros a los hogares que no habían tenido nunca acceso. Y eso se hizo inicialmente a través de la impresión de libros, que se manifestó en llevar libros entregarlos a través de periódicos, a través de proyectos para los estratos más bajos, de entregarles 1, 2, 3 libros, y también en un proyecto que tiene el gobierno de hacer casas de interés prioritario, y en el momento en que se entregan las casas, que son para las personas de más escasos recursos, casas gratis. La primera entrega eran 100.000 casas, se entregaban con una biblioteca de 9 libros, en donde lo que queríamos era decirle a los colombianos, así como el agua y la luz, los libros, una biblioteca también es un bien básico. Y se hizo una inversión bien alta, porque editar 9 libros inicialmente para 100.000 casas era pues una inversión muy alta, pero ha sido realmente muy bien acogido. Otro aspecto en donde se ha hecho una inversión muy alta es en la apuesta de hacer que por lo menos haya una biblioteca en cada municipio colombiano. En este momento Colombia tiene alrededor de 1.100 municipios, y solo faltan bibliotecas en 2 municipios. Hemos entregado a hoy 171 bibliotecas, y en el 2018 se entregarán 200 nuevas bibliotecas. Es una inversión altísima. Hemos recibido apoyo de diferentes aliados internacionales. Por ejemplo, el gobierno de Japón nos ha ayudado con la financiación de 37 de esas 200 bibliotecas. Y en este momento tener una biblioteca por municipio pues ha sido pues una labor titánica. Esas 2 bibliotecas que no lo tienen es porque desastres naturales lo han impedido. Bueno, y la tercera parte de esas líneas que se han trabajado para el fortalecimiento del ecosistema de llevar las bibliotecas y los libros a los colombianos ha sido poner en marcha un montón de iniciativas, de trabajos que tienen que ver con la intervención en las regiones, y viene a continuación una de esas iniciativas, que es el proyecto de las bibliotecas para la paz. En el momento en que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana, el presidente Santos le pidió a cada uno de los ministerios cuál podría ser su aporte para lo que se ha denominado el posconflicto. Nosotros llevamos una red de 1.445 bibliotecas públicas. Entonces, evidentemente, lo que queríamos era trasladar y hacer servicios bibliotecarios a esas zonas. ¿Pero en qué consisten esas zonas? Los acuerdos de La Habana llegaron a la conclusión de que había que hacer un proceso de desmovilización y desarme de los guerrilleros en unas zonas que fueran unas zonas neutras, para que los guerrilleros pudieran llegar con sus armas y empezar el proceso de desarme en algunos meses, cerca de una cabecera municipal, porque pues por las vías de acceso y demás, pero sin afectar a la población civil. Entonces se crearon esas zonas veredales de despeje, y nosotros vimos allí la oportunidad de intervenir. Fue un proceso pues bien arduo, porque no podíamos entrar a los campamentos donde había gente armada, pero a la vez necesitábamos trabajar con quienes iban a empezar a formar parte de la sociedad civil y con la sociedad civil que los iba a acoger. Entonces encontramos un modelo de biblioteca que pues ha resultado realmente… bueno, ya se me pasó, no importa. En Colombia se hicieron 26 zonas veredales, no, tal vez sí, para mostrarles en dónde quedó en el país, perdón. Ahí ustedes pueden ver que todas estas son zonas a donde llegaron los exguerrilleros de las FARC después de la firma del acuerdo. Si ustedes lo recuerdan, Colombia llevaba alrededor de 53 años bajo esta lucha armada entre el grupo guerrillero más grande, las FARC. Hay otro que es el ELN, que en este momento está también formalizando o intentando terminar
de formalizar un acuerdo de paz. Las conversaciones en La Habana para lograr el fin del conflicto se tardaron casi 3 años y medio, y se encontró este modelo, y era hacer estas zonas de despeje para lograr la reincorporación de los exmovilizados. Nosotros encontramos, entonces ustedes ven ahí el mapa, encontramos que había un modelo de una ONG francesa, Bibliotecas Sin Fronteras, que había sido diseñado por, a ver, aquí está, ay, Dios mío, dije para atrás, perdón. Bueno, ustedes pueden ver aquí a la izquierda hay 4 módulos, que son 4 cajas que pesan 800 kilos, casi 1 tonelada, y en esas 4 módulos está contenido todos los servicios bibliotecarios de primera calidad. Uno de esos módulos, aquí empezamos, es el módulo de lectura, que tiene 460 libros, tiene libros digitales, tiene todos los documentos digitalizados que se construyeron para elaborar el acuerdo de paz, que ha sido muy importante, porque es el acuerdo que fija los principios para un nuevo país. Y con estos materiales nosotros lo que hemos hecho es hacer talleres de promoción de lectura y hacer, bueno, todo lo que hace una biblioteca, pero fundamentalmente, a ver, les voy a seguir mostrando. El otro módulo es un módulo que contiene las tabletas, los computadores, los lectores de libros, y también tiene juegos de mesa, tiene ajedrez, tiene Scrabble, tiene, digamos, juegos que sirven para propiciar encuentros, ¿cierto? También este módulo se acompaña con talleres para enseñarle a la gente cómo puede usar y apropiarse de la tecnología. También tiene un módulo audiovisual que, pues, ustedes pueden ver, este diseño es un diseño extraordinario, lo hizo un diseñador francés muy reconocido que se llama Philippe Starck, y se lo regaló a esta ONG francesa. Este televisor que ustedes ven ahí viene dentro de las cajas y sale en un determinado momento. Todas estas cajas, las tapas que ustedes ven en las afueras, se convierten en mesas. Este es un televisor que puede proyectar, en este momento tenemos más de 60 películas ya cargadas allí para hacer cineforos más de un año, una vez a la semana. Y un módulo administrativo muy importante para que el bibliotecario pueda llevar el registro de todo lo que está pasando, de quiénes son los usuarios, de qué libros se está prestando, de cómo está funcionando esta biblioteca. Esto, digamos, es como la cara externa. La parte más importante de todo este proceso es la que empezó con la escogencia de los 20 bibliotecarios para la paz. Porque viendo, ustedes recordando el mapa, es llegar, necesitábamos las personas más sensibles y más capacitadas para trabajar con la comunidad, una comunidad que ha sido golpeada, violentada por un conflicto de más de medio siglo, pero también una población que llegaba de salir de la selva, del monte, a incorporarse a la vida civil. ¿Cómo iba a ser la mediación esos bibliotecarios? ¿Cómo la iban a hacer? Entonces nosotros hicimos la convocatoria para los que considerábamos los mejores bibliotecarios de esas 1.445 bibliotecas, y efectivamente se presentaron los mejores, y en algunos casos, porque nosotros queríamos era inicialmente 6 meses para que no perdieran su trabajo permanente, pero sí ofrecerle al país los mejores bibliotecarios para que este nuevo proceso de reincorporación de los desmovilizados y la población tuviera en sus manos, tuviera la posibilidad de que amaran una biblioteca, y esos bibliotecarios eran, digamos, el medio más propicio. Y en algunos casos ellos dijeron, no, yo renuncio a mi trabajo porque yo, por esta nueva Colombia, necesitamos darlo todo. Entonces, realmente fueron los mejores bibliotecarios de todo Colombia, los bibliotecarios de la paz. Y el primer proceso fue capacitarlos, darles a conocer todo
los módulos. Eso se hizo en Bogotá, llevamos de todas partes del país. Se empezó a hacer este proceso de capacitación y digamos ya se empezaron a moldear cómo iban a ser los servicios inmediatamente. Se empezaron a listar, estas fueron las 20 cajas que trajimos de Francia, se embalaron, se mandaron a las diferentes partes del país. En algunas partes, como en esta que ustedes ven, tocaba pasar ríos y tocaba pasarlo por lancha, en otras tocaba por helicóptero dejarlas porque no había acceso para llevarlas entre varias personas. Es decir, el trabajo comunitario fue muy, muy importante para lograr poner estas bibliotecas. Aquí están pues todos los integrantes de esas zonas veredales ayudando. Bueno, entonces empieza la puesta en marcha de estas bibliotecas y nos dimos cuenta de una cosa: fue el primer servicio que ofreció el Estado, el gobierno colombiano, a esas zonas de desmovilización. Entonces, a los 15, 20 días, al mes, las bibliotecas eran el espacio más concurrido de esos sitios de desmovilización. O sea, fue el momento ya al mes donde nos dimos cuenta, esto se nos empezó a crecer, esto fue algo muy emocionante. El presidente de la República o sea, ya le llegaron las ondas por todos lados de qué es esto que está ofreciendo el gobierno, que son las bibliotecas para la paz. Inauguramos la primera, que ya estaba funcionando naturalmente desde hacía un mes largo. Aquí está la bibliotecaria, la primera que se ganó el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas, una campesina de una región de la parte de abajo de Colombia, cerca de la Amazonía, una campesina del Putumayo, una líder extraordinaria que pues transformó la comunidad de su biblioteca en La Hormiga Putumayo y se ganó el Premio Nacional de Bibliotecas hace 4 años, y ella se fue a manejar la primera biblioteca pública, que era como a 6 horas de su biblioteca estable. Allá está el presidente, el alto comisionado para la paz. Y por ejemplo, aquí está uno de los negociadores, de los comandantes de la guerrilla colombiana, exguerrilla, perdón, Santrich, el comandante que en este momento forma parte de, digamos, de ya el nuevo partido político que conformó las FARC, la ministra de Cultura. O sea, la movilización alrededor de las bibliotecas en esas zonas ha sido muy importante. Y empezaron a usarla todos los actores que estaban dentro de esas zonas veredales. La fuerza pública, empezaron los niños de los alrededores a alegrarse. Estas son las inauguraciones de las bibliotecas, los alcaldes, la población, los niños en los cineforos, conociendo computadores, libros, los espacios propicios para poderse expresar, y el trabajo que había que hacer con los excombatientes. Hay varios niveles de alfabetización de los excombatientes, algunos tienen un alto nivel educativo, hay otros medios y muy pocos analfabetas, pero tenemos a los bibliotecarios capacitados para que ofrezcan servicios para todos esos, digamos, esas capacidades. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, y eso de verdad resulta muy simbólico, le pedían al bibliotecario que les diera cursos de se me olvidó que era Diógenes, que era lo que hacía, argumentación, que por favor les organizaran cursos de argumentación, porque ahora lo que tienen que hacer es, a través de la palabra, transmitir sus convicciones, sus puntos de vista, y como se convirtieron en un partido político, pues tratar de convencer a adeptos, ¿cierto? Realmente la apropiación de estos espacios por los excombatientes es algo que también nos emociona mucho. Hicimos el proyecto, que lo seguimos haciendo, y es llevando grandes escritores a esas bibliotecas
Primero, para que hablen con los excombatientes y segundo, para que hagan crónicas sobre esas visitas. Aquí está el mejor cronista colombiano de este momento, Alberto Salcedo Ramos, que por cierto fue premio Ortega y Gasset hace 2 años. Y eso es para ellos pues como agua de manantial. Son unos espacios extraordinarios, tienen una receptividad maravillosa. Y el uso de las bibliotecas verdaderamente ha sido el máximo. Aquí pues estos son ejemplos de iniciativas que se han hecho también con recursos nuestros de cómo llevar a hacer servicio de extensión. Obviamente los libros hay que meterlos en bolsas de plástico para que no se mojen. En este caso, bueno, los niños llegan a regiones muy remotas, pero se entusiasman enormemente. Llevamos escritores, se ponen al servicio. Dentro de estas bibliotecas hay algo muy importante y es que hay una planta eléctrica que le brinda servicio a toda la tecnología que lo necesita, porque en estos sitios apartados en muchísimas partes no hay luz eléctrica. Entonces tiene esa planta eléctrica que les da ese servicio y que a su vez hace que funcione un servidor para que pueda tener wifi toda la infraestructura tecnológica que está aquí. La muloteca viajera, se compraron con unos recursos que se dieron, se compró esta mula que ustedes ven acá, y esa mula es la que va de sitio en sitio llevando los módulos y llevando los libros para prestar el servicio bibliotecario en las diferentes veredas. Es un país muy bello. Aquí está un cineforo que ha llevado el aparato de televisión, lo ha llevado la mula y se puede desplegar en zonas apartadas. Una de las iniciativas que ha tenido una de estas bibliotecas móviles es el hacer cine, porque su región es tan bella y estas bibliotecas tienen cámaras de video también para que los usuarios puedan hacer. Nosotros hacemos cursos y talleres de video para que lo puedan después realizar. Aquí están unos excombatientes de las FARC en un taller de fotografía. Este es otro taller que se realizó para pintar la biblioteca. Esto es una comunidad indígena. Hay alrededor de 3 bibliotecas que están instaladas en sitios que son propiamente de territorios indígenas y ellos querían expresar cuáles eran como sus imaginarios y se hizo a través de estas pinturas. ¿Cuáles son estos resultados? A ver, los resultados de estos 6 meses. Nosotros empezamos a poner las bibliotecas entre febrero y marzo y empezaron a medir los resultados desde el momento en que entraba a la biblioteca y hasta último de agosto. Fueron 6 meses. ¿Y qué vemos? Hay alrededor, a hoy que es octubre, pues yo creo que ya hay más de 100,000 visitantes y personas inscritas, o sea, ya usuarios con carné, alrededor de 2.500 ya hoy, porque esto fue una medición que nosotros encargamos al Centro Nacional de Consultoría. Y pues realmente los resultados, como pueden ustedes ver, son impresionantes, porque no es solamente la satisfacción de uno ver a la gente ahí. Había que hacer una medición de una inversión que había sido una inversión muy importante y ver si esto realmente tenía sentido. Entonces, les voy a poner un pequeño video. Bueno, el proyecto de Bibliotecas Públicas Móviles es una iniciativa del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, que lo que busca en esencia es la extensión de servicios bibliotecarios al campo colombiano, especialmente en zonas de difícil acceso.
nada más importante para una comunidad que acceder al libro y a la lectura. Una persona que adquiere el hábito de leer es una persona tolerante, una persona que dirime sus diferencias a través de la palabra, que jamás acudirá a las armas. De manera que sí creemos que esta es una apuesta que en este momento del país vale toda la pena. Pues era el momento que todos habíamos esperado desde el inicio de la noticia de poder engrosar el grupo de los bibliotecarios de La Paz, y era el poder llegar a terreno y poder compartir la biblioteca y todos sus recursos con la gente, con estas personas que muchas veces ni siquiera sabían qué era o qué significaba la palabra biblioteca. Significa un avance de la institucionalidad a una región que por efectos del conflicto se había perdido esos espacios de participación de la comunidad y del Estado. Hoy tenemos la posibilidad del conocimiento, la posibilidad de leer, la posibilidad de acceder a temas virtuales, y eso nos significa desarrollo. Esta biblioteca es importante porque uno viene a leer acá, viene a consultar, o acá nunca no hemos tenido biblioteca, pues bueno porque tuvimos algún día una. No, yo creo que en la biblioteca aquí en la comunidad va a prestar un buen servicio, ya que nosotros aquí estamos en una parte muy alejada, porque aquí no ha llegado mucho la tecnología, y ya con la biblioteca ya uno se puede acercar a leer un libro, a conocer un computador, una tablet, y ya la gente entre sí ya se puede reunir más entre grupos y participar más y hacer más conocimiento, que es lo que la gente necesita. El aporte que desde mi punto de vista hace una biblioteca La Paz es esencialmente que permite que las comunidades se encuentren ahí y se conecten. Eso significa construir capital social, y eso es fundamental para La Paz, porque lo que nos ha hecho todo este periodo extenso de violencia y de conflicto es que hemos perdido la confianza, y lo que hace la Biblioteca Pública y la Cultura es actuar en el sentido contrario, es unirnos, conectarnos, y eso ocurre en un cineforo, ocurre en un taller de promoción de lectura, ocurre en un taller de alfabetización, ocurre cuando la gente está en la biblioteca pública, y ese es un aporte fundamental para La Paz. Bueno, me parece que es una de las mejores iniciativas gubernamentales, porque se trata ya de mostrarle a la población rural que en vez de guerra lo que va a llegar es cultura. Los acuerdos de La Habana tienen bastante ausencia en esta temática, y me parece que esta iniciativa suple con creces una necesidad que existe hace años en las zonas rurales del país. Llevar un libro es multiplicar los conocimientos, es multiplicar la posibilidad de que haya formación para la gente, y que eso ayude a cimentar las bases de la paz. Pues desafortunadamente, por haber estado tantos años en las montañas, pues no tuvimos la posibilidad muchas veces de estudiar o de tener acceso a los nuevos avances tecnológicos. Entonces ahorita mismo con esa biblioteca estamos teniendo la oportunidad de conocer y de aprender muchísimas cosas que no teníamos pues conocimiento de ellas. Definitivamente las bibliotecas son los espacios más democráticos y más incluyentes que puede tener una sociedad. Lo que hemos visto es la confluencia de personas que estaban fuera de la ley con ciudadanos y están en un proceso de reconciliación, de generación de confianza, y han considerado que a través de la educación, de la cultura, de la lectura, esa es una de las facetas más importantes para lograr integrarse a la sociedad y sobre todo para conocer de alguna manera los orígenes de este conflicto
tratar de no repetirlo. Para eso son las bibliotecas, para eso están los libros, para eso está la educación, y me parece que es fundamental que ellos hayan asumido esta entrega de bibliotecas como algo que contribuye efectivamente a la construcción de ciudadanía. Cinco minutos, ¿no? Pues nada, digamos para cerrar, es contarles que después de ver estos resultados, nosotros encargamos una medición de impacto y pues con unos elementos que tienen pues para medir la generación de confianza en el Estado, la capacidad de liderazgo, la capacidad para resolución de conflictos, la participación comunitaria y los puntos porcentuales comparados con veredas vecinas que no tienen la biblioteca son realmente impresionantes. O sea, en 6 meses va entre 15 y 20% más, o sea, son solo 6 meses. Entonces nosotros pues realmente estamos convencidos de que el camino es la cultura, el camino son las bibliotecas. Ha sido muy importante porque en nuestro país la palabra y el diálogo no ha sido lo usual, y precisamente una biblioteca ha generado esos espacios. Por ejemplo, se ven películas y un cineforo en donde está sentado el hijo de un excombatiente con el hijo de una persona que ha sido víctima de un grupo armado, y los niños terminan hablando sobre las películas, expresando sus puntos de vista, y de alguna manera ya son generaciones que van a tratar de pasar por encima, digamos, no es olvidar, porque esto no se puede olvidar, pero sí saber que se pueden sentar en los mismos espacios, pensar de manera distinta, pero pueden compartir una vida en común y poder emprender incluso acciones en común para rescatar sus territorios. Nosotros estamos convencidos de que lo que tenemos que hacer es, hay alrededor de 34.000 veredas en Colombia, y lo único que queremos es poner una biblioteca por vereda, nada más. Entonces, pues, estamos en ello. De verdad que ha sido algo muy satisfactorio, y yo creo que para todos los bibliotecarios que estamos trabajando en el mundo, esto es algo que refuerza el sentido de nuestra labor y realmente profundiza el papel de la lectura y de la cultura en una sociedad. Yo, pues, si ustedes quieren preguntar, yo con mucho gusto aquí estoy. Y muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Enhorabuena. Nos llena de orgullo como que un proyecto así esté cuajando y esté produciendo estos resultados tan extraordinarios. Mi pregunta es, ¿y después qué? ¿Qué medidas? Es decir, ¿vamos a construir nuevas bibliotecas móviles o después vamos a construir edificios? ¿Cuál es el plan de acción después? Bueno, precisamente la mayor inversión, el trabajo más intenso que hemos hecho es la capacitación y la llevada de los bibliotecarios a estas zonas, y en el momento en que empezamos a ver que estas bibliotecas ya no iban a ser móviles porque la comunidad no las iba a dejar mover, empezamos a hacer el plan B, y el plan B consistía en empezar a capacitar una persona, un joven de la comunidad, y que se iba a capacitar 6 meses con ese bibliotecario, y también hablar con la administración local, que en muchos casos lo hizo la población. La población hablaba con la administración local y nosotros también, pero no podemos dejar llevar este servicio. Y la manera para que esto fuera sostenible era que la administración local se comprometiera a que si nosotros dejábamos este servicio,
tenía que cumplir con las leyes y las normas de una biblioteca pública móvil o de una biblioteca pública. Una biblioteca pública tiene que tener un horario establecido, tiene que tener un bibliotecario mínimo contratado todo el tiempo, tiene que tener servicio de baño, tiene que tener luz, tiene que tener, pues por supuesto, agua, los servicios básicos, y tiene que hacerse cargo la administración local de pagarlo para que nosotros pudiéramos decirles sí. Este inventario se los podemos trasladar a ustedes, y desde el momento en que ustedes lo asuman y cumplan estas normas de servicios bibliotecarios básicos, pueden entrar a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y nosotros prestarles el servicio que se presta para todas las bibliotecas, que es servicio de asistencia técnica, servicio de tutores, de promotores, de actualización de las colecciones. Entonces, ¿y qué ha pasado? De las 20 bibliotecas, 19 ya se han comprometido a que la administración local lo va a hacer. Solo una biblioteca, por razones políticas, porque ustedes saben que hay un sector político en Colombia que no quiere el paso hacia la paz. Un alcalde fue el único que no se comprometió con la biblioteca. Y de esas 19, estos espacios son espacios temporales. De esas 19 ya 6 han construido espacios nuevos y estables para que la biblioteca se quede y crezca, porque esta es una biblioteca que tiene de base 460 libros físicos y alrededor de 300 libros digitales, pero tiene que prestar un servicio mucho mayor y tiene que acoger la colección básica que nosotros le daremos después, que es de 2.500 libros. Entonces, es muy emocionante. De esas 6 bibliotecas, 2 las ha construido la comunidad a partir de hacer bingos, rifas, juegos, espectáculos, vender empanadas, en una también juegos de gallos, que por cierto está prohibido, pero en la costa atlántica pues se usa. Y la gallera se puso un impuesto del 15% de a todas las peleas de gallos, el 15% para la construcción de la biblioteca. Entonces, pues realmente lo que vemos es que tenemos que llegar de esa manera a las veredas, instalarnos allí, generar lo que ha generado con estos bibliotecarios que han sido pues extraordinarios, abrirse a la comunidad y que la comunidad después diga: yo este servicio no lo quiero dejar. Eso sería para nosotros, ese es el proyecto en estos próximos años, lograr la extensión de más bibliotecas de La Paz. Enhorabuena por el programa. Yo te quería preguntar otra cosa. En Medellín está una constante transformación y hay un programa que se llama Abuelas Cuentacuentos. ¿Le conoces y nos podrías explicar un poco en qué consiste? Gracias. Mira, Colombia, García Márquez decía que la mayor característica que tiene Colombia es la creatividad. O sea, donde ustedes vayan, de las 1.445 bibliotecas, hay alrededor de 1.000 programas distintos, donde uno vaya. Entonces, este proyecto se llama La Muloteca, el otro se llama Las Abuelas que Cuentan, los otros programa Cuentacuentos en Yo Mayor, que es también para ancianos. Entonces, en algunas regiones, como por ejemplo Medellín, las personas mayores cosen mucho, las señoras tejen, tienen como una actividad de la costura muy arraigada. Entonces lo que se hace es hacer talleres de lectura en las bibliotecas mientras las señoras cosen. Allá se llama el costurero, hacen costureros por las tardes, y el bibliotecario con el promotor o organizado con un grupo de amigos, les lee mientras ellas están cosiendo, y eso después también genera que ellas empiezan a hablar, a contar sus cuentos, y en algunos casos han terminado escribiendo historias que estaban sencillamente perdidas porque estaban solo dentro de las propias familias. Hay muchísimas iniciativas en las bibliotecas públicas. Hay otra que es muy bonita, que tejen para hacer como los títeres chiquitos que se hacen en los deditos. Entonces les leen cuentos y ellas van tejiendo los personajes que están oyendo de los cuentos.
Y después salen con los deditos para dárselos a los niños para que ellos hagan sus propias interpretaciones de los cuentos con los deditos. ¿Eso forma parte, perdón, del proyecto Leer mi cuento? Sí, o sea, todo el proyecto del Ministerio de Cultura desde el año 2010, el proyecto de lectura se llama Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, y que tiene varias facetas, que fue las que les conté al principio, que es la producción de libros, la construcción de nuevas bibliotecas, la capacitación de bibliotecarios, y también acompañamiento en Internet, porque nosotros tuvimos la fortuna de ser, nos adjudicaron una donación, la Fundación Gates, de $15 millones, y esa donación se usó para modernizar la tecnología de las bibliotecas, pero también para hacer proyectos de formación en proyectos TIC, en creatividad. Hay unos proyectos muy bellos, como por ejemplo Comparte tu rollo, en diferentes bibliotecas del país, sobre todo los ancianos, empezaron a buscar las fotos que tenían guardadas de muchos años y empezaron a subirlas a la red de las bibliotecas y empezaron a titular las fotos, a generar historias alrededor de esas fotos, a localizarlas con el geolocalizador de los computadores. Realmente son cosas que hacen que la gente intervenga, que participe, que rescatar la cultura y rescatar como unas señas de identidad que no tenían espacios para hacerlo. Pero la gente de la población no tiene acceso a las bibliotecas, no tiene acceso a las bibliotecas nuevas que habéis creado, las 1.400 bibliotecas. Mira, es que te pongo un ejemplo. Yo estuve la semana pasada en un municipio de los 1.100 municipios, San Vicente del Caguán, y fui a 2 de las bibliotecas. La distancia entre el avión que me dejó y la primera biblioteca, 5 horas, y la distancia para la segunda, 9 horas. Entonces, son poblaciones, es que Colombia es un país extensísimo, por eso cada vereda, son veredas muy pequeñas, tienen 900 personas, 2.000, 3.000. Las distancias son absolutamente imposibles y a raíz del conflicto no hay infraestructura de carreteras, porque no había acceso, eran zonas tomadas por la guerrilla. Esta es la posibilidad que tenemos ahora y es la construcción de infraestructura vial que haga que estemos mucho más conectados. Y las bibliotecas estas móviles, o bueno, ya no van a ser tanto, participan con escuelas, bueno, que igual no hay escuelas en estas veredas o con otros tipos de instituciones. Sí, nosotros tenemos un programa que lo tenemos en todas las bibliotecas que se llama Biblioteca Escuela. Lo primero que hace el bibliotecario es ubicar las escuelas y las zonas escolares que hay alrededor y generar programas, bien sea programas de lectura en voz alta o programas de la hora del cuento. Es lo primero que hace el bibliotecario, buscar a los niños de la zona y llevarlos a participar de la biblioteca. Y a esos participantes y a los profesores, desde el Ministerio de Cultura les enviamos cuentos para que el que vaya a la biblioteca y empiece a ser usuario, se le van regalando cuentos para que los lleven a su casa y vayan conformando su propia biblioteca. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Hasta luego.